Muy buenos días, Álvaro, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿conformidad por el acuerdo alcanzado ayer? Sí, conformidad de varios puntos de vista. Primero, en una nueva instancia de negociación, previo a la presentación del presupuesto nacional, el Congreso de Intendentes elaboró y diseñó una hoja de ruta por consenso, es decir, con el acuerdo de los 19 intendentes del país, tanto intendentes del Partido Nacional, el intendente del Partido de Colorado, los intendentes del Frente Amplio, es decir, el Congreso de Intendentes se movió en forma de unidad y negoció en común en interés de cada uno de los departamentos. Eso como punto de partida, prestigiando un órgano que tiene creación constitucional como es el Congreso de Intendentes. En segundo lugar, se abrió una negociación importante con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas, en un marco donde el presupuesto nacional va a tener un espacio fiscal acotado en cuanto al crecimiento y a la generación de recursos adicionales. En ese sentido, va a ser un presupuesto nacional restrictivo, y en ese contexto es que se dio la negociación entre el Congreso de Intendentes y el Gobierno Nacional, que culmina con el día de ayer con un acuerdo que se aprobó en primera instancia por el Congreso de Intendentes y luego por la Comisión Sectorial de Descentralización, que es un órgano también constitucional integrado por representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso de Intendentes. Hablando de ese presupuesto nacional restrictivo, es de ahí que, según fuentes estatales, se habla de que un 3,33% de ese presupuesto va a ser destinado a los gobiernos departamentales. ¿Esto en comparación con anteriores presupuestos es el mismo porcentaje? ¿Hay una mejora? A ver, el tema es en estos términos. El 3,33 de los recursos globales del presupuesto, deducidos determinados conceptos, refiere a las transferencias del artículo 214 de la Constitución. El sistema de transferencias del gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales tiene varios componentes. Uno es el artículo 214, el literal C de la Constitución, y allí, en lo que respecta a ese literal, se está transfiriendo hacia los gobiernos departamentales, hacia la totalidad de los gobiernos departamentales, un monto global del 3,33%, que se distribuye en diferentes proporciones entre las intendencias y se afectan además determinados programas. En ese marco, Maldonado tiene un lugar importante, una alícuota importante en la distribución. Está en tercer lugar luego de Montevideo y Canelones, y logra preservar ese porcentaje, esa alícuota, lo cual es un logro significativo. Y además hay otros componentes del sistema de transferencia, porque está las transferencias previstas en el artículo 298 de la Constitución, que están destinadas a promover políticas de descentralización en el interior del país. Es un fondo que se destina a las 18 intendencias del interior, y también hay partidas que tienen que ver con el alumbrado público, con política de eficiencia energética, los programas el llamado PDGS, que son programas que financian obras con préstamos BID que toma el Estado. En fin, hay diferentes componentes, y se crea en esta instancia un fondo de inversiones estratégicas departamentales por 80 millones de dólares, que se distribuye en 45 millones en una especie de fondo metropolitano hacia Montevideo y Canelones, y 35 millones de dólares hacia el interior del país. Esto hace una globalidad de recursos económicos destinados a los gobiernos departamentales que es sumamente importante y que va a incidir
positivamente en la realidad de cada una de las 19 intendencias. Sí, hablando de estas alicuotas y hablando, por ejemplo, de esta distribución, 45 millones de dólares para Montevideo y Canelones y 35 para el resto de los departamentos, ahí dentro está Maldonado. Después, aquello del 45%, el 45% del Fondo de Desarrollo del Interior ejecutado por los gobiernos departamentales y un restante 55% que va a ser ejecutado por el gobierno nacional a partir de 2026. Cuando decías que Maldonado logra estar en tercer lugar, ¿es que de esos 35 millones de dólares el mayor porcentaje entre las 17 intendencias que están restando va a ser para Maldonado? Dos aclaraciones. La primera, que en cuanto al Fondo de Desarrollo del Interior, ha venido aumentando progresivamente el monto de los fondos que son ejecutados directamente por los gobiernos departamentales. Un 60%, veníamos del último presupuesto con un 60% que lo venían ejecutando los organismos nacionales, los ministerios, y un 40% de los gobiernos departamentales. Para este periodo, para este quinquenio, se acrecienta la proporción de ejecución directa por los gobiernos departamentales al 45% y los organismos nacionales van a ejecutar un 55% de los recursos del fondo. Es decir, que hay un aumento de lo que van a ser los recursos ejecutados por los propios gobiernos departamentales. Cada uno de los componentes del sistema de transferencia tiene su propia forma de liquidación y su propia forma de distribución. Los recursos del 214, los recursos del artículo 298, los recursos en materia de alumbrado y los del Fondo Estratégico Departamental. Los recursos del Fondo Estratégico Departamental, la forma de distribución, eso se va a dialogar y a consensuar en el ámbito de la Comisión Sectorial de Descentralización. Claro, porque esto está previsto para que se ejecute entre 2027 y 2029 este fondo. A lo que yo me refería es que de la masa del artículo del 3,33 que tiene que ver con el artículo 214 de la Constitución, Maldonado preserva un monto significativo que es del orden del 7,98%, y que además en ese artículo del 3,33 de los recursos del presupuesto nacional es la suma más sustancial a distribuir entre los gobiernos departamentales. Ahí Maldonado preserva esa alícuota, lo cual es importante, y bueno, eso hace que para este quinquenio Maldonado no tenga menos de 45 millones de dólares, o sea, va a tener una cifra superior a los 45 millones de dólares anuales provenientes de transferencias del gobierno nacional, transferencias previstas tanto en la Constitución de la República como en la ley. En nuestra estructura presupuestal, esas transferencias representan un 15% aproximadamente, un 85%. Nuestro presupuesto se compone de recursos propios, de recursos de origen departamental. Ahí está. Cuando escuchamos el título, el Fondo de Inversiones Estratégicas, y para que la vecina, el vecino que nos está escuchando entienda, este dinero que llega del gobierno nacional, ¿se debe volcar para qué tipo de obras, para qué tipo de proyectos? Son para... cada uno de los gobiernos tiene que elaborar proyectos de inversión, o proyectos de inversión pública, proyectos de obras, en fin, de infraestructura. Se tendrán que elaborar por los gobiernos departamentales y presentar ante la Comisión Sectorial de Descentralización para que las apruebe, y luego, bueno, serán ejecutados, en ese caso, por cada uno de los gobiernos departamentales en sus respectivos territorios.
¿Quién será el interlocutor que se pide que tenga para que bueno, desde la gestión nacional tenga una referencia en Maldonado para todos estos tipos de proyectos, para todos este tipo de inversiones? ¿El contador Baeza? Bueno, eso lo va a definir el intendente. Ayer se alcanzó el acuerdo. Ese acuerdo tiene que estar incluido en el presupuesto nacional, que se presenta, que hay plazo constitucional hasta fines de agosto, y bueno, todo este andamiaje de todas estas herramientas, digamos, con la nueva formulación, van a estar vigentes una vez que se apruebe el presupuesto nacional. El intendente designará quién va a ser el representante del Ejecutivo en cuanto al Fondo de Inversiones Estratégicas, a la coordinación y el nexo con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en ese tema. En definitiva, en el nuevo organigrama en el que tú has trabajado mucho y que se le ha dedicado por parte de esta nueva administración mucho tiempo, yo mencionaba al contador Baeza porque está al frente de un departamento que habla justamente de la planificación del presupuesto, ¿no? Sí, y además esa oficina de planeamiento y presupuesto tiene relación con programas que se desarrollan en la órbita también de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia, diferentes programas de obras, hacía referencia al PDGS, al Fondo de Desarrollo del Interior, es decir, hay varios vasos comunicantes entre esta oficina nuestra y la que funciona en la órbita de presidencia. Sí. Ahora el interlocutor lo designará el intendente en los próximos días. Correcto. Acá también, en estos dineros que llegan a las intendencias, hay un dinero que está enteramente ligado con lo que es el funcionamiento de la descentralización. Estoy hablando de los municipios. ¿Cómo es el procedimiento ahí? ¿La intendencia le va a marcar prioridades a los municipios o va a esperar que cada uno de los municipios proyecte qué es lo que pretende hacer y con qué dinero necesita contar? También en el acuerdo que se alcanzó en el día de ayer, en el marco del Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de Descentralización, se previeron las partidas para el quinquenio destinadas al fondo de incentivo a los municipios. Maldonado tiene todo el territorio municipalizado y hacia ello se volcarán los recursos que se aprobaron el día de ayer. Y bueno, en la formulación presupuestal se va a diseñar el mecanismo de las partidas hacia qué proyectos se van a destinar. El intendente ya ha tenido reunión con los alcaldes y va a seguir manteniendo reuniones tendientes a coordinar cómo aterrizan las partidas en cada uno de los territorios. Si bien en el presupuesto esto representa, como decías, el 15% en el presupuesto departamental, que alguien podría decir es poco, era un agujero realmente importante para la elaboración del presupuesto departamental, que hay que pasar a la Junta Departamental, porque sin ese 15% o sin la confirmación de ese 15% era muy complicado diagramar el resto, ¿no? Claro, es una suma importante. Estamos hablando de no menos de 45 millones de dólares anuales, y haber logrado este monto en el marco de las restricciones nacionales es sumamente importante, y es una demostración que a través de la cultura del diálogo, del acuerdo en este caso entre el Congreso de Intendentes, el Gobierno Nacional, se pueden lograr cosas importantes en términos reales para la población, porque esto fue una auténtica negociación que tuvo varias instancias y que termina además ayer, digamos, de buena manera, con la presencia del presidente de la República en el Congreso de Intendentes, que no solo fue un gesto, sino que además se cristaliza con un acuerdo que es beneficioso para los 19 gobiernos departamentales. ¿Se valida aquello que la experiencia del presidente, que fuera intendente durante tantos años, iba a sumar y mucho para llegar a un acuerdo? Implica una sensibilidad especial
un diálogo fluido con las diferentes intendencias, y evidentemente eso contribuyó a lograr el acuerdo. Además, hay que resaltar lo que fue la participación del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, de su equipo, también la del Ministerio de Economía. Es decir, todos pusieron lo mejor de sí para alcanzar un acuerdo que entendemos que es muy bueno para el país, para la formulación de políticas públicas en los territorios, y que demuestra que es posible el diálogo entre los diferentes partidos políticos, poniendo lo institucional por encima de todo. Con esta confirmación, ¿qué es lo que está faltando para que quede culminado el presupuesto departamental para presentar en la Junta? Bueno, estamos relevando en los diferentes departamentos las prioridades. Estamos al mismo tiempo en una instancia de culminación de la negociación colectiva con ADEOM, a efectos de culminar en un acuerdo que permite incluirlo en el presupuesto departamental. Y está también lo que es el diálogo con los diferentes municipios, y bueno, con todas esas instancias ya estaremos en condiciones de presentar el presupuesto departamental en forma anticipada a lo que marca el plazo constitucional. Doctor Villegas, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, abrazo grande. Que pase muy bien, hasta luego. Chao. Ahora sí, señora Nidia González, deme algún consejo y vamos a hacer más de 45 millones, mínimo 45 millones de dólares por año. Clean, caja. Bueno, don Américo, vio que ya empezamos como a vislumbrar los días lindos. Si usted tiene ganas de hacer cosas en su hogar, todo lo que necesite en madera, herrajes, accesorios melamínicos, cortes a medida. 19 de abril, casi Avenida Iguá y Solís Casi Varela, como siempre con la excelente atención